Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordar que ahí puedes seguir mandando las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vamos ya viendo todos los días gracias a vuestro apoyo. Suscribiros al canal si queréis ver contenido anterior y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es en cualquier parte del mundo, nos podéis seguir escuchar, que como siempre, pues mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y dicho todo esto, vamos a presentar la parte fundamental del programa, que sois vosotras. Tenemos a Anaís Berenguer, que es terapeuta especialista en biodescodificación. Anaís, bienvenida a un programa más, ¿cómo estás? Encantada, como siempre, Santi. Yo lo sé, y así es un placer hacer los programas. Y tenemos a Bristela, que es terapeuta holística especialista en programación sistémica. Bristela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Estoy encantada de estar compartiendo este momento aquí con ustedes. Es un gusto hacerlo con vosotras. Fijaros que a mí cuando me proponen el programa me lo propusieron para que lo hiciera yo solo y yo dije, qué aburrido, no, 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 yo quiero hacerlo con gente. Y la verdad es que he acertado porque a los oyentes les encanta. Pues si os parece bien, vamos al tema, porque muchas veces uno de los principales problemas del ser humano no son las circunstancias o las experiencias de vida que nos toca vivir, ¿no? Es que nos boicoteamos a nosotros mismos haciendo de experiencias normales problemas complicados y dramáticos. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Y cómo solucionarlo? Pero antes de todo esto, Anaís, cuando hablamos de boicotearnos, para que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de boicotearnos a nosotros mismos? Depende de cómo percibas autosabotaje, ¿no? Porque muchas veces este autosabotaje es eh, me dedico a otra cosa, o si tengo que conseguir algo, me saboteo y resulta que me pongo a hacer algo que no es importante. Eh, Otras veces esa parte que dices tú, convierto eso en un drama o en una crítica a mí misma, entonces como que magnifico un problema. Entonces, eso no deja de ser un comportamiento que de alguna manera a mí me va a frenar, me va a bloquear para que yo no consiga algo o no llegue al objetivo que tengo marcado. Entonces, Ujú. ahí en ese momento es como si me pusiera una barrera delante. De la manera que lo haga, hay distintas formas de autosabotearse y me frena en alcanzar lo que quiero. Ujú. Que hemos de decir que normalmente esto lo hacemos de forma inconsciente, no nos damos cuenta, de ahí que nos quejemos amargamente de cosas que nosotros mismos vamos provocando, que es lo más curioso del mundo, ¿no? O sea, nos vamos quejando de cosas que nosotros somos cómplices de ellas, pero de eso vamos a hablar más adelante. Así que interesante, Anaís. Bristela, cuando hablamos de boicotearnos a nosotros mismos, ¿qué te viene a la mente? Bueno, mira, yo te lo puedo explicar como de la siguiente forma, que para mí es una parte de nosotros que quiere avanzar hacia una meta, objetivo, pero hay otra parte de nosotros que nos frena. Y te voy a decir los no, porque no es falta de capacidad, no es un error, ni es una falta de voluntad. Es un conflicto mucho más profundo, interno, ¿sabes? Es un mecanismo inconsciente, lo que tú decías, esto del inconsciente, de protección. Y te voy a decir más, que este autosabotaje que nos realizamos, ¿no? Es la punta del iceberg, porque por debajo de todo eso hay miedo o Ujú, miedos. Y esto ujú, es obviamente totalmente inconsciente, ¿no? Porque cuando nos autosaboteamos, lo que hacemos en realidad es como un intento de protegernos de algo que el inconsciente nos muestra como peligroso. Ya ujú. nuestro sistema, porque yo hablo mucho del cuerpo siempre, ¿no? Y lo importante que es también esta percepción de nuestro cuerpo. Y es una respuesta del sistema nervioso buscando seguridad. Nuestro cuerpo ya aprendió esta señal, que aunque nos impida el crecimiento que buscamos, porque es en realidad lo que vamos queriendo hacer, avanzar, crecer, pasa todo lo contrario, ¿no? Porque esto nos frena y nos Ujú. afecta porque nos afecta en las relaciones, en los vínculos, en mi relación con el dinero, en la autoestima, en la Claro. expansión personal. Es que nos afecta, y lo vamos a ver más adelante en el programa, nos afecta de todas formas. Pongamos un tema que a todos nos interesa y que nos preocupa, que es el tema de la abundancia.
Mm. A los talleres llega mucha gente diciéndome, Santi, es que hago todo lo que tengo que hacer para ser abundante y no me llega. Y claro, cuando repasamos qué es ese todo que hacen, claro, te da un poco de gracia y dices, pero vamos a ver, ¿cómo vas a atraer la abundancia si estás constantemente diciendo que no te alcanza? Actuando como si no tuvieras. Claro, tú mismo te estás boicoteando sin darte cuenta. Entonces, como estábamos diciendo al principio, esto no es brujería, esto no es magia, esto es que sepamos cómo funciona el tema de no boicotearnos y no ser nosotros los que nos pongamos los límites que no tenemos. Porque una cosa es los límites que tenemos. Esos ahí están y no podemos hacer nada. Pero una cosa es eso y otra cosa es que nosotros constantemente nos vayamos cerrando las puertas sin darnos cuenta. Ahora, Anaís, ¿tú crees o en qué situaciones de vida crees que nos boicoteamos más o más seguido? Porque hay muchas, ¿no? Sí, a ver, hay muchas. Lo que pasa es que algunas son como más, pasan más desapercibidas y no nos damos cuenta porque quizá no es tan intenso, pero hay otras que sí que se ven, em, que hay como un patrón de repetición, ¿vale? Entonces, Ujú, muchas veces, que es lo que decía Bristela, que debajo de eso hay miedos. Pues prefiero no acabar eso, no conseguirlo, porque puedo fracasar, o porque puede pasar algo, un peligro, o si tengo éxito, o si tengo abundancia, como dices tú, pues puede tener una creencia de si tengo dinero me van a robar, o me van a atracar, o me van a secuestrar. Entonces, al final ahí la solución es ese autosabotaje. Entonces, hay un beneficio detrás de ese autosabotaje, ujú, el evitar un peligro mayor, sea el que ujú, sea. Entonces, es verdad, me frustro porque no consigo lo que quiero, pero para el inconsciente es más soportable esa frustración que el peligro que podría pasar ujú, si no hay ese autosabotaje. ¿Qué pasa? Que no es un peligro real, es un peligro que ujú. está grabado de alguna experiencia que viví o de algo que he heredado o de lo que sea, y entonces es un miedo como el 99% de los miedos que no son reales. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Mira, Cristina Inés, bienvenida al programa, ¿cómo Hola, estás? muchas gracias. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. ¿Tuviste algún problemilla por ahí o qué? Sí, no sabía nada del cambio de horario. Acá en la Argentina no me había enterado que cambió el horario en España. Ah, ya dije, por ahí es. Bueno, Cristina Inés, Bristela y Anaís. Os presento. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y directamente ya nos vamos en caliente, Cristina, a la primera pregunta que hemos hecho, que es, obviamente, sobre boicotearnos a nosotros mismos. Cuando hablamos de esto, Cristina, ¿para ti qué significa boicotearnos a nosotros mismos? En primer lugar, sería traicionarnos, ¿no? Traicionar nuestros propios ideales, nuestras propias ideas. Es cuando nos detenemos en vez de avanzar, en vez de ir hacia aquello que pensamos, que queríamos hacer o que nos habíamos imaginado que era nuestro camino y quedarnos a mitad de las acciones, ¿no? Tirarnos para atrás cuando deberíamos ir para adelante. Ujú. Claro, es que al principio de mi historia lo más importante es hacer consciente esto, porque claro, yo me acuerdo cuando empecé a tomar los primeros talleres de metafísica hace muchos años, que a veces antes del taller me empezaba a enfermar. Y Ujú. esto le pasa a mucha gente que lleva al cuerpo algo que no quiere hacer, que supuestamente sí quiere, pero que no quiere, y nos acabamos boicoteando de esa forma, de forma inconsciente. ¿Tú crees que casi todos los boicoteos que nos hacemos son de forma inconsciente, Bristela? ¿De ahí el problema? Sí, tal cual, tal cual. Mira, desde lo sistémico podemos hablar de repetición, por ejemplo, de patrones, ¿no? Justamente esto es una información que está asentada en nosotros y que nosotros justamente no somos conscientes, ¿no? Entonces repetimos por lealtades tal vez familiares y de esto no sabemos, ¿no? Y por ahí estamos conectados a que, por ejemplo, a este miedo que yo hablaba antes, ¿no? De que si avanzo, algo va a pasar, ¿no? En cualquier área de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo ese camino a través de una lealtad invisible a alguien de nuestro sistema familiar que, por ejemplo, tuvo mucho éxito económico, ¿sí? Entonces, eh, yo puedo estar frenándome o no para para no ser diferente o para ser diferente, ¿sí? Pasa esto muchas veces. Entonces, claro, yo tal vez
busco el éxito, ¿no? Y si alguien de mi familia, perdón, tal vez lo dije mal para explicarlo mejor, no tuvo éxito, ¿sí? Yo no quiero ser el diferente de la familia, para que no me dejen aparte, ¿no? Esto es inconsciente. Por eso hablamos de lo que no vemos, de lo que no sabemos. También puedo hablarte, por ejemplo, de que a veces puede pasar eh, de tener, de excluirnos a situaciones o viajes o compartir comidas o un momento con alguien, porque tal vez en nosotros hay experiencias de, por ejemplo, de cosas que han hecho mal, ¿no? A otros y que puedan haber terminado en enfermedades, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, puedo estar generando ese miedo al dolor, entonces no lo hago, me Ya. boicoteo, entonces no puedo salir, no puedo viajar, ¿no? Por este Sí, miedo a que en tal lugar pueda estar pasando algo, que como ¿no? bien dices, normalmente viene del inconsciente. Ahora, Anaís, una pregunta muy interesante que me han hecho en los talleres cuando vemos este tema es, vale, Santi, ¿cómo sé que me estoy boicoteando? Porque claro, a veces no es fácil distinguir entre lo que tienes que experimentar como experiencia de vida ya pactada y lo que tú mismo estás bloqueando de forma inconsciente que no llegue a tu vida. ¿Se te ocurre una forma, Anaís? ¿Tú misma te has descubierto boicoteándote en alguna cosa? Sí. Cuando hay un autosabotaje, un boicoteo, eh, tú te sientes mal, es decir, mal en el sentido de que yo quiero eso o quiero conseguir eso o quiero tener eso, pero sin embargo aparece como una frustración o como una impotencia, una sensación interna de no poder llegar a eso. Ujú, Pues porque hice otra cosa o porque por lo que sea, ¿vale? ujú, Entonces, esa sensación interna es la que te permite darte cuenta de que algo está pasando dentro de ti para que no puedas llegar a eso ni alcanzarlo. ujú, Entonces, la sensación del cuerpo es la que te va a guiar. Y ahí ujú, vas a poder darte cuenta si eso ya lo has hecho más veces, si es la primera vez que te ocurre, o lo has hecho en otras ocasiones con otras metas. Y ujú. entonces ahí puedes sacar ese patrón de autosabotaje y que muchas veces es el mismo siempre, en distintas áreas, pero suele ser el mismo, porque una vez aprendido para el inconsciente, lo utiliza para todo. Entonces, Sí, la autoobservación es básica en cualquier emoción, igual que en el autosabotaje. sí. Y es un tema el de hoy importante porque, Cristina, no nos damos cuenta, pero nos estamos metiendo la zancadilla a nosotros mismos muchas veces en cosas muy importantes, pareja, trabajo, abundancia, relaciones, y esto es complicado, ¿no, Cristina? Seguramente, Santiago. Quizás cuando uno no logra el objetivo de lo que se ha propuesto a partir de estas cosas que estamos hablando, ¿no? A partir de obstáculos, cuando no se concreta, cuando no se realiza, habría que ver si ese es el camino, porque muchas veces nos encontramos que estamos haciendo cosas por lo que otros han querido, por lo que otros han mandado, y entonces cumplir con los ideales ajenos muchas veces produce un encontronazo de significados. Si no es mi camino, es muy probable que haga todo lo posible para no hacerlo. Ujú. Ahí también, Bristela, toma un protagonismo especial nuestra mente. Sabiendo que la mente, su labor es protegernos, mantenernos en modo supervivencia, que no nos pase nada, ¿no? No permitirnos que salgamos de esa zona de confort, por lo menos no de la parte consciente. Claro, ella misma nos puede engañar de muchas formas, de hecho nos engaña de muchas formas precisamente para que no hagamos a veces lo que queremos hacer. ¿Tiene sentido esto, Bristela? Sí, aquí puedo también introducir el tema de la autocompasión. ¿Cuántas veces estamos juzgándonos severamente, duramente, ¿no? Esto de no saber cómo gestionar también el miedo al error. Y esto también es nuestra Ujú, mente actuando, ¿no? Desde ese lugar eh, para no dejarnos encontrar el camino hacia aquello que deseamos. Pero vuelvo a ujú, repetir, aquí justamente este es como la punta del iceberg, lo que vemos. Por detrás hay muchas otras cosas que están actuando para llevarme a ese lugar. Lo importante es, lo que decían también mis compañeras, es empezar a conocernos, a observarnos, a ver ujú. cómo somos, cómo estamos, dónde estamos, para Sí.
poder tomar diferentes decisiones, ¿no? Y aunque parezca extraño, Anaís, no escuchar demasiado la mente. Porque cuando hablamos de experiencias nuevas, de salir de la zona cómoda de confort, que a la mente no le gusta nada, porque le gusta lo que conoce, lo predecible, claro, estás peleándote con esas ideas de no lo hagas, no vayas, y sin darnos cuenta, tenemos que recordar que somos creadores constantes de nuestra realidad. Si yo, esta parte mía, está creando esa realidad, puedo crear muchas cosas que vayan en contra de lo que realmente necesito. Como en el caso de que cuando quieres ir a un taller, produces una enfermedad precisamente para no poder ir al taller, ¿no? Anaís, ¿tiene sentido? Sí, todo el sentido del mundo, pero yo lo primero que te diría es, no es no hacerle caso a la mente, porque para mí la mente, el pensamiento que aparece, detrás de eso está el conflicto emocional, la protección del inconsciente, ¿vale? Entonces, sí, hacerle caso en el sentido de convertirte en la observadora de la mente y decir, vale, ¿qué me estás diciendo hoy? ¿Qué me estás haciendo sentir? ¿Por qué? Porque si no pones en tela de juicio eso, es muy fácil, y lo he escuchado muchas veces, la frase esta de es que no era mi momento o es que no tenía que ser. Cuando Ujú. lo que hay es un autosabotaje para ir a algún sitio, por ejemplo, ¿vale? Tengo una reunión o tengo un congreso de algo y surge algo, me pongo enferma o se pone enfermo mi hijo. Eso es que no tenía que ir, eso es una señal. Entonces, muchas veces confundimos las señales con los propios saboteos inconscientes. Ujú. Entonces, yo sí soy partidaria de escuchar o de conectar desde el punto de observación lo que me está diciendo mi mente o el pensamiento que me está dando y ponerlo en tela de juicio y aceptarlo. Vale, tienes miedo o quieres protegerme de algo. Salir de esa lucha de la que hablabas para convertirlo en un aliado. Claro, Anaís, pero es totalmente diferente observar tus pensamientos a sufrirlos como es lo que hacemos. Porque ojalá estuviéramos en la etapa donde nos separamos de eso y discernimos de forma amplia, introspectiva esos pensamientos. El problema es que los pensamos, les hacemos caso y de forma inconsciente permitimos que creemos realidades que no son precisamente por miedo. Así que tiene todo el sentido lo que estás comentando. Cristina, ¿tú qué piensas de eso que estamos comentando? Del hecho de observar lo que pensamos, pero no dejar que mande, porque si no al final nos va a proteger, pero no nos va a permitir evolucionar y nos va a boicotear. Creo que no tenemos que hablar de nuestros pensamientos como si fuera algo ajeno a nosotros mismos, como si fuera algo que nos acompaña, pero no somos nosotros. Nuestros pensamientos son nuestros. El tema es pensar por qué aparecen y si eso me está obstaculizando llegar a lo que me he propuesto. A veces es preferible observar el detenimiento, pero no quedarse sufriendo. Vivimos en una época que ensalza el sufrimiento, que si te cuesta vale, que para que tenga sentido hay que padecerlo, y eso en realidad no tiene mucha lógica. Lo importante sería que uno la pase bien en lo que decide hacer y si aparece algún obstáculo, analizar por qué ocurre eso. La aparición del obstáculo es de por sí una denuncia, es un anuncio de que algo hay que prestarle atención que hasta ahora no se estaba haciendo. Pues fíjate que me has dado otro tema para otro programa que sería, ¿realmente los pensamientos son nuestros? Porque Ujú. y a veces lo veo como una onda de radio, ¿no? Tú eres el radio, tú eres el que capta la frecuencia, pero la frecuencia no es tuya. Tú decides qué frecuencia entra y cómo entra la frecuencia y después qué haces con ella. Pero mira, me has dado un buen tema para otro programa. Eh, Buenísimo. Cristela, vamos a dar alguna herramienta para hacer más consciente este boicoteo y que no nos afecte tanto como nos afecta. ¿Alguna que te guste a ti? Bueno, como veníamos diciendo, la autoobservación es fundamental. Observar significa también observar los pensamientos. Entonces, preguntarnos, ¿no? Si estoy repitiendo los mismos pensamientos todo el tiempo y a dónde me llevan, ¿no? Y qué estoy evitando, si estoy evitando algo. Entonces, creo que lo principal es la autoobservación. De Sí, ahí hay que partir, ¿sí? Luego sí, hay que sí, no buscar hay. ayuda. Que para eso estamos y ahora, por supuesto, vamos a dar la forma de contacto. Cuando no sepas cómo hacerlo, un paso es darte cuenta que te boicoteas todo el tiempo. Además,
es bastante fácil cuando ya más o menos tienes una cierta práctica de saber cuándo estás poniéndote solamente tú el pie o la zancadilla, ¿no? Mm. Entonces lo importante es darte cuenta y después desde ahí ya buscar herramientas. Si tú no las tienes, pues buscarlas afuera. Anaís, ¿alguna herramienta que tú hayas usado o que te gustaría recomendar? Lo primero, como dice Bristela, es identificar la manera en que te autosaboteas, Ujú, ¿vale? Porque ahí es de donde tienes la información. Esa es la solución. Es el nuevo comportamiento para evitar lo otro, ujú, el peligro. Entonces, una vez que tú has identificado eso, tratarte con compasión, con cariño, sin reproches, sin juzgarte, sin tratarte de vaga o de... porque muchas veces se generan estas creencias. Entonces, tratarte con esa compasión. Y yo me ujú, cogería lápiz y papel y me plantearía, ¿cuál sería el problema? ¿Qué es eso tan terrible que ocurriría si yo consigo lo que quiero? Si alcanzo esta meta, este objetivo, si llego a la abundancia. Entonces, preguntarlo desde la parte, hacer la parte mental, pero observar también la respuesta del cuerpo, porque ahí es donde te puede venir una molestia, un dolor, un miedo. Y entonces ujú, ahí vas a tener la respuesta a lo que hay debajo de esa necesidad de autosaboteo. Por ujú, supuesto, si consigues llegar y entrar en eso y aceptarlo, estupendo. Si no, ujú. buscar como siempre, pues ayuda profesional. Pues importante, ¿no? Se me ocurre, porque me ha pasado respecto a este tema muchas cosas con con las personas que van a los talleres, que me dicen, "Santi, es que yo, por ejemplo, quería ese trabajo, pero parece Mm. que todo se pone en contra para que no lo consiga. Y claro, cuando vemos las cosas que se han puesto en contra, son muy curiosas. Y la pregunta es, sinceramente, ¿querías el trabajo? O desde adentro de ti estabas diciendo, por favor que no me cojan, yo no quiero este trabajo, yo no quiero trabajar. ¿Qué pensamientos acompañaban? Porque ahí te puedes dar cuenta hasta qué grado estás tú produciendo eso que después pasa, que es interesante. Cristina, ¿alguna herramienta que quieras compartir? Primero de todo, yo me preguntaría si es autoboicot o exigencia, porque en el caso que nos decantemos por la segunda, es algo que habría que ver para qué uno la tendría que cumplir. Si yo Ujú, me estoy exigiendo llegar a una determinada meta, si me estoy exigiendo cumplir con algo que mi realidad me está demostrando que no, por lo cual no se concreta, tal vez no era para mí, o tal ujú, vez no es el momento. O tal vez ujú, tiene que ver con un deseo pasado, con algo, un anhelo que yo tenía antes y que en este momento, en mi presente, ya no cumple función. Por lo ujú. cual, discernir como herramienta, ¿no?, entre el autoboicot y la exigencia, me parece que es una primera manera de abrir las aguas. Pues sería importante, ¿no? Y aplicar mucho la congruencia. Si tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer, sinceramente, no sin engañar a nadie, o sea, porque hay muchas veces que decimos una cosa, pensamos otra, hacemos otra, y al final no hay quien nos entienda ni nosotros mismos. Si estamos alineados y no estamos consiguiendo lo que queremos, oh, ahí hay que investigar, hay que hurgar, ¿no? Pero mayormente lo que vamos a encontrar es esta incoherencia, esta incongruencia entre lo que hacemos, decimos, pensamos y vibramos. Y obviamente ahí nos estamos metiendo nosotros la zancadilla. La pregunta es, ¿por qué? Pero bueno, ahí dejamos la reflexión y que cada quien vaya llegando. Y si no saben cómo, que nos llamen, que precisamente Bristela, hablando de eso, cuéntanos qué es lo que haces, cómo acompañas y dónde te pueden contactar. Bien, muchas gracias. Bueno, soy terapeuta holística, especialista en reprogramación sistémica. Este es un enfoque donde trabajamos con el subconsciente, el sistema familiar, la memoria celular. Nuestro cuerpo guarda toda la información. Entonces, lo importante es poder ir a ver qué patrón estoy repitiendo, si estoy siendo leal a alguien sin saberlo, qué emoción quedó atrapada en alguna parte de nuestra historia, ¿no? Desde que somos concebidos e incluso antes todavía. Entonces, ¿para qué? Porque desde ahí podemos pararnos diferentes, liberar, ¿no?, esta información que nos está bloqueando, estancando y poder elegir diferente, ¿sí? Porque, bueno, nos autosaboteamos muchas veces no por debilidad, sino por lealtad a eso que no vemos, ¿sí? Que todavía no somos conscientes. Pero el cuerpo no se olvida, todo Ujú. lo recuerda y lo tiene. Ok. Y ¿Sí? Bristela, la gente que esté interesada en lo que haces, ¿dónde quieres que te busquen? Pueden ubicarme por Instagram, memoriacelular.bp, B de Barcelona, P de Pamplona. Ahí me pueden Perfecto. contactar.
¿sí? Pues invitamos a la gente que le guste, que le interese, que lo haga, ¿vale, Cristela? Muchas gracias, muchas A gracias. ti, Anaís, vamos contigo. Yo soy terapeuta especialista en descodificación biológica, en biodescodificación, y lo que hago es trabajar a nivel inconsciente el origen emocional de la enfermedad, del problema que tenga físicamente la persona, o bien repetición de patrones, estados emocionales, buscando siempre ese origen inconsciente para liberar esa programación e instalar una nueva. Entonces, Ujú. partimos de que cualquier problema o cualquier enfermedad es la solución para algo. Entonces buscamos el origen de eso para que ya no necesitemos dar esa respuesta pues, a través de la enfermedad o de un comportamiento o repetición de patrón que al final nos perjudica. Todo esto Pues, a nivel inconsciente. Anaís, si trabajas a nivel inconsciente, trabajo no te va a faltar, porque ahí es donde vivimos, así que, Tal cual. sí, sí. Y Y la para gente que te quiera contactar, Anaís, ¿dónde te sí, gustaría? en mi página web, que es www.anaisberenguer.com, que ahí están todos los teléfonos el teléfono de contacto y dirección. Ujú. Y tengo la consulta tanto presencial en Pontevedra como online, trabajo online también. Perfecto, pues invitamos a la gente que vibre con lo que haces, Anaís, que te contacte, ¿vale? Ujú. Cristina, somos todo oídos. Bueno, mi nombre es Cristina Fedeli, yo vivo y trabajo acá en Argentina, así que el trabajo que desarrollo también es presencial y también es virtual. Y yo soy licenciada en psicología, soy profesora en psicología y maestranda en psicoanálisis, que es a Ujú. lo que me he dedicado desde hace 30 años. El trabajo en consultorio, en terapia psicoanalítica, tiene un poco eso que estábamos hablando hoy, que es la búsqueda de las causas del sufrimiento humano. ¿Por qué la Ujú. estamos pasando mal? ¿Por qué no logramos lo que queremos? ¿Qué es lo que está interfiriendo? Y siempre lo pensamos desde la lógica y desde el contexto que tiene cada familia en lo cual uno se ha desarrollado. Ujú. Así que además del trabajo como terapeuta, también trabajo de manera docente porque tengo un espacio de supervisión para analistas donde nos reunimos para trabajar cuáles son los criterios diagnósticos en psicoanálisis con los colegas que recién empiezan a trabajar y que requieren supervisión. Así que las Ujú. dos tareas van paralelas. Y Ok. mi Instagram y mi Facebook se llaman El Hilo en el Laberinto, que es la manera en que he llamado a mi proyecto laboral según el mito griego de Ariadna y el Minotauro. Así que el hilo en el laberinto es una metáfora para hablar de cómo es el trabajo en análisis, esa búsqueda de ese cordón que nos oriente en un camino inexplorado. Pues mira, Cristina, me has dado el segundo tema, causas del sufrimiento humano, que eso es interesante Ah, también. Mira, dame temas que a veces me buenísimo, faltan. buenísimo. Muy Pues bien, me alegro. invitamos por supuesto a la gente que esté interesada, que deberíamos ser todos, no importa la parte del proceso que estemos, aunque pensemos que no tenemos problemas, hay mucho que hurgar ahí adentro y no está de más prepararnos. Así que Cristina, a quien le guste que te contacte, ¿vale? Muchas gracias, Santiago, un gusto. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Bristela, Pelizari, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Muchísimas gracias, encantadísima de estar aquí con ustedes. Anaís Berenguer, un gusto, un abrazo. Gracias por compartir un programa más. A ti, Santi, por invitarme como siempre. Y Cristina, Inés, un apapacho, un abrazo para Argentina. Gracias por compartir parte de tus experiencias. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Santiago. Y a los que nos estés escuchando, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113. Y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo.